Hola, en este video vamos a desarrollar el ejercicio de lógica difusa que planteamos en clase, el cual cita lo siguiente: Pedro, gerente de relaciones humanas de una compañía, desea saber cuántas pagarle a Juan. Considera que lo más importante es su educación y su experiencia. Un estudio experto le da a Juan un nivel de 10 en educación, de un máximo de 15 y 18,6 en experiencia, de un máximo de 25. Diseña un sistema difuso que le permita decir a Pedro cuánto debe pagarle a Juan. Utilicen los operadores mínimo y máximo para las T normas y las S normas respectivamente. De igual forma les di las variables o los conjuntos difusos para las dos variables de entrada, para la variable de salida y las reglas. Bien, les recuerdo que acá, haciendo un desglose del ejercicio, dice que deseamos saber cuánto pagarle a Juan. Entonces la variable de salida va a ser el salario. Debemos considerar como variable de entrada la educación y la experiencia. Bien, la educación debe estar en un rango de 15 y la experiencia debe estar en un rango de 25. Bien, vamos al conjunto difuso. El primer conjunto difuso es educación, el cual está dentro de un rango de 15, y el segundo, que es la experiencia, está dentro de un rango de 25. El salario no me dice cuánto, pero en el conjunto difuso que les doy es un máximo de 200. Bien, acá no tengo exactamente cuántas son las medias, pero se las di en clase que por cálculo eran: para la educación iba a ser una media de 2, para la experiencia una media de 3,5 y para el salario una media de 15. Bien, acá tenemos que ver dónde corta. En la primera sería 2 y cortaría en 1. En esta corta en la primera sería en 0, 1, la segunda sería en 7 más o menos y la última en 15. Bien, habíamos sacado la cuenta, o mejor dicho, les di dentro de la membresía, ¿verdad?, los conjuntos como la media y el eje de la X donde cortaban. Bien, vamos a repasar que para la educación la media es 2. El primer corte para la primera campana de Gauss es 0. La segunda era la media 2 y el corte en 7. La tercera campana era 2 porque la media es 2 y el corte en 15. Bien, entonces ya tenemos más o menos, o les recordé cómo eran en cuanto a lo que tenemos que seguir en clase. Bien, recuerdo, variables lingüísticas serían las variables de entrada, la variable de salida. Tenemos dos variables de entrada que sería la educación con variable lingüística bajo, medio, alto. La experiencia con variable lingüística bajo, medio, alto. Y una variable de salida que tiene 5: muy bajo, bajo, medio, alto y muy alto. Bien, entonces ahora nos vamos para MATLAB. Acá les presento el área de MATLAB. Bien, en esta área vamos a tener todas las funciones o archivos que maneja MATLAB. En el espacio de trabajo van a aparecer todos los archivos o funciones con las que estemos trabajando. Acá van a estar el área de programación, que es la que vamos a trabajar. Acá hay diferentes funciones, ¿sí?, que tiene esta herramienta para operar directamente con ecuaciones matemáticas.
y la simulación de diferentes librerías a través de Simulink. Bien, entonces ahora vamos a trabajar directamente con la herramienta Toolbox de Fuji-Logic Datsun. Bien, hay muchas formas de ubicarla. La más fácil para mí es colocar Fuji. Bien, esperamos que cargue la herramienta y nos aparece esta ventana donde acá simplemente ya nos está dando el sistema difuso, donde me aparece la fusificación, la desfusificación, y acá va a estar las operaciones que vamos a obtener a través de las diferentes herramientas que nos presenta el Toolbox de lógica difusa Datsun. Acá vamos a definir los tipos de métodos que vamos a aplicar, sea Mandani o sea Sugeno. Por efecto, cuando escribimos el tipo de herramienta, nos trae Mandani con defusificación centroide, así que el método que está utilizando para llevar a cabo este proceso va a ser centroide. Bien, entonces empecemos con el sistema o con el ejercicio que vamos a plantear. Como ya les dije, tenemos dos variables de entrada, que es educación y experiencia. Entonces vamos a colocarla por acá, por un ladito. Bien, entonces tenemos dos. Vamos a editar las variables de entrada. Bien, y colocamos la primera, le damos doble clic y nos aparece. Esta se va a llamar educación. Lo vamos a editar y vamos a remover todas las funciones de membresía que tiene y vamos a colocar todas las funciones que tiene. Bien, les recuerdo que la educación tiene un máximo de 15, es decir que su rango va de 0 a 15. Pues nos colocamos en la función de membresías y corroboramos de 0 a 15. Bien, entonces ya tenemos de 0 a 15 el rango. Lo vamos a agregar las variables lingüísticas con el conjunto difuso. Este conjunto difuso que vamos a utilizar son los gaussianos y tenemos 3. ¿Ven? Aparece dentro de un rango de 0 a 15. ¿Qué pasa? Evidenciamos y no es la misma que tenemos. Empezamos con la primera. La primera la vamos a llamar educación baja, recordándoles que acá el primer parámetro va a ser la media, y la media en este caso era 2. El segundo parámetro es donde hace el corte con el eje de las X, y en este caso es 0. Bien, le damos y ya se nos parece más a lo que tenemos acá. Lo colocamos en la segunda se llama media. El primer parámetro es 2. Y el segundo parámetro es 7. ¿Sí? Y acá tenemos mucho más parecido a lo que ya tenemos. La última, pero no menos importante, la media es 2 y el parámetro del corte con el eje de las X es 15. Bien. Y se llama alta. Listo, verificamos, baja de 2. 2, el corte es 0, esta es 2, acá es 7,
y esta es 2 y 15. Bien, cerramos y nos vamos con la segunda. Removemos todas las funciones de membresía, agregamos funciones de membresía, tenemos que son 3 y de tipo gaussiana, le damos OK. Bien, la primera se llama baja y el rango va de 0 a 25. Bien, lo colocamos en baja. La media de esta era 3.5 y el corte en 0. Vamos con la segunda. Acá era 3.5 y el corte era en 11 o es en 11. Esta es 3.5 el corte es en 25. Bien, la segunda se llama media y la tercera se llama alta. Bien, ahora bien, si ustedes quieren cambiarle por ejemplo el tipo, lo pueden hacer acá, que si trapecio, si es triangular, si es doble gaussiana, si es semular y así sucesivamente. Bien, nos vamos, cerramos acá. Bien, y nos vamos al inicial. Acá no le hemos cambiado los nombres. Esta se llama educación. De todas formas, vemos que va en un rango de 0 a 15 y la experiencia es la segunda entrada. Y va de 0 a 25. Programamos de nuevo. Bien, cerramos y nos vamos a la salida, que es el salario. Lo colocamos en salario, removemos todas las funciones y nos vamos acá, esta parte de 20 hasta 200. Bien, agregamos las funciones de membresía, le decimos que son del tipo gaussiana, pero esta vez son 5. Le damos OK, vamos al salario y ya lo tenemos. La primera se llama muy baja. Bien, recuerden que la media de esta es 15 y el primer corte lo hace en 20. Vamos con la segunda, que se llama baja. El corte de este es 15, la media de esta, perdón, es 15 y el corte lo hace en 70. Vamos con la tercera, que es un salario medio. La media de este es 15 y el corte es en 115.
el tercero es alto, la media es 15, el corte en 155. Tercero, variable lingüística es muy alto, la media es 15 y el corte es en 200. Corregimos esta, no es muy baja, es muy bajo, y esta es bajo. Bien, cerramos, verificamos y cerramos. Guardamos. Yo lo voy a llamar salario. Juan. Y lo guardamos. ¿Ven? Aquí ya me están diciendo que lo que vamos a hacer es calcular el salario a Juan a través del método mandar. Bien, antes de seguir vamos a ver, acá nos dice un estudio experto Juan, dice que un nivel de 10, que tiene 10 en educación, máximo 15, y que en experiencia tiene 18.6 y un máximo 25. Esto nos sirve para calcular luego de que asignemos las reglas. Ya diseñamos el sistema y ahora vamos a utilizar el operador mínimo y máximo para las T-normas. Las T-normas son el método AND y el método O I y O. Mínimo y máximo respectivamente. Implicación es mínimo y agregación es máximo. Ya las tenemos asignadas tal cual como nos dice acá. Si esto no lo quieren cambiar, bueno, simplemente lo colocamos acá y hacemos el cambio. Bien. Luego nos vamos y agregamos las reglas. ¿Cuáles son las reglas? Bueno, la primera regla es: si la educación es baja, y la experiencia es baja, el salario es muy bajo. Bien, agregamos: si la educación es baja y la experiencia es baja, el salario es bajo, entonces el salario es bajo. Bien, ahora si la educación es media y el salario y la experiencia, si la educación es baja y la experiencia es media, entonces el salario es bajo. La tercera es: si la educación es baja y la experiencia es alta, entonces el salario es medio. La cuarta: si la educación es media, la experiencia es baja, entonces el salario es bajo. La quinta: si la educación es media y la experiencia es media, entonces el salario es medio. La sexta: si la educación es media y la experiencia es alta, entonces el salario es alto. La 7: si la educación es alta, pero la experiencia es baja, el salario es medio. Si la educación es alta y la experiencia es media, entonces el salario es alto. Si la educación es alta y la experiencia es alta, el salario es muy alto. Y tenemos las 9 reglas.
verificamos, cerramos. Luego simplemente nos vamos a ver y decimos, vemos las funciones y nos vamos a lo que queremos calcular. Bien, aquí nos dice que para una educación de 7.5 y una experiencia de 12.5 el salario es 115, pero nosotros queremos calcular el salario de Juan, que tiene un nivel de educación 10 y una experiencia de 18.6. Entonces la educación es 10, tratamos de llevarla a 10.1 y la experiencia de 18.6. Damos la experiencia de 18.7. Vamos a poner, como aquí tenemos uno de más, aquí colocamos uno de más. Bueno, el salario es 144. Tratamos de ajustarlo un poquito, de 18.5, a ver aquí un poquito, el salario es 141, varía muy poco. Entonces el salario de 10, de una educación de 10 y una experiencia de 18.6, varía entre 141 y 144, teniendo como valor de referencia una educación de 9.98 y una de 10.1 y una experiencia de 18.5 y una experiencia de 18.7. Esto sería todo el ejercicio por mandame. No es difícil porque simplemente tenemos que anexar, tener exactamente todo bien calculado, todo de manera bien especificado como lo hicimos en clase, y luego simplemente usar la herramienta que es demasiado fácil para usar. ¿Bien? Si queremos ver adicional, bueno, también podemos ver la superficie para este sistema. Y aquí me va a decir, por ejemplo, que para una educación de 5 y un salario de 10, una experiencia de 10, el salario viene siendo 90 y algo, 97. Y así sucesivamente vamos viendo cada uno de los puntos que queramos ver. Bien. Ahora, ¿cómo lo hacemos por sujeto? Bueno, nos vamos acá, le decimos que vamos a aplicar un nuevo método, en este caso va a ser sujeto. ¿Tenemos que empezar de cero? Sí, tenemos que empezar de cero. Agarramos, agregamos la otra variable de entrada que tenemos. Recuerde que la primera es educación y la segunda es experiencia. Bien, lo vamos a educación y le movemos todas las variables las variables de membresía, agregamos nuevas variables de membresía, le decimos que son 3, que son de tipo gaussiana, le decimos que va de 0 a 15, ¿verdad? Que la primera es baja, la segunda es media y la tercera es alta. Los valores de la primera es 2 y 0. De la segunda es 2 y 7. Y de la tercera 2 y 15. Bien, luego nos vamos para la experiencia, removemos, agregamos las nuevas que son de tipo gaussiana, son 3. Damos preferencia, la primera es baja, acá tenemos que es 3.5, que este va de 0 a 25,
La segunda va de 3.5 a 11. Se llama media. Y la tercera es alta. Y el rango es 3.5, que es la media, y 25, que es el corte. ¿Bien? Aquí la única diferencia es que en vez de conjunto difuso vamos a tener funciones. En este caso tenemos 5 funciones. Las 5 funciones, como le dije, las vamos a trabajar como constante. Bien, acá agarramos, removemos las funciones y agregamos 5 funciones, y como le dije, en este caso vamos a trabajar con constantes, pero ustedes pueden colocar, si es una función lineal, colocarla. Bien, le doy OK y me voy a las funciones. La primera función se va a llamar salario muy bajo, y va a tener un parámetro de 20. Bien, el segundo es bajo y va a tener un parámetro de 50. Aquí el rango, recuerden que es de 20 a 200. La tercera es media y va a tener un valor de 100. La cuarta era salario alto y va a tener un valor de 150. Y la quinta es un salario muy alto y va a tener un valor de 200. Bien, me voy para media porque mi media es un salario medio. Cerramos acá. Acá a esta la vamos a llamar salario. Igual, para poder correr esto tenemos que guardarlo. Vamos a colocar salario solo, lo guardamos. Bien, con sujeto. Bien, nos vamos, editamos. Ahora le vamos a agregar las reglas. Recuerden que eran 9 reglas. La primera era si la educación es baja, la experiencia baja y salario muy bajo. Voy a buscar las reglas, están acá. ¿Bien? La segunda regla es si la educación es baja, pero la experiencia es media, el salario es bajo. Si la experiencia baja es alto, acá es media. Ahora lo vamos con media, baja, bajo, media, media, salario medio, medio, alto, el salario es alto. Ahora lo vamos con alto, bajo, el salario es medio, alta, media, el salario es alto, alta y alto, el salario es muy alto. Listo, cerramos, nos vamos a la función, vemos la regla y aquí le hacemos lo mismo. Aparece que estamos calculando por una educación de 10,
y un salario de 18.6. Entonces el salario me va a dar un valor de 142. ¿Sabes? Si bajamos un poquito acá y bajamos un poquito acá, el salario es 132, entonces el salario varía entre 137 y 141. Y eso es todo. La simulación de lógica difusa, tanto por el método de inferencia Manami y por el método de inferencia de Sugeno. Eso sería todo lo de la parte de inteligencia artificial en esta rama, en el área de lógica difusa como método de procesamiento de conocimiento a través de inteligencia artificial. En esta parte o en este método. Muchas gracias. Espero que les sea de gran ayuda.